Hay noticia que tiene que ver con una importante EPS. ¿Qué pasa, Andrea? Gustavo, pues la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año más la medida de intervención forzosa administrativa para nueva EPS. Dice que en el caso de esta entidad se mantienen las causales de intervención que están relacionadas por incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y en la prestación de servicios a sus usuarios. Dicen que al momento de la extensión de la prórroga, la nueva EPS continúa sin reportar sus estados financieros a la Supersalud, que recordemos ya llevan más de 18 meses sin hacerlo. Como resultado de esta medida de intervención que se extiende, se espera que durante este mes el actual interventor, que es Bernardo Camacho, publique los estados financieros de la vigencia del 2023, tal y como lo indicó la Superintendencia. Recordemos además que en un último estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la nueva EPS encabeza la lista de las EPS que adeudan más a los prestadores, con cerca de 5 billones de pesos. Le puedo confirmar, Gustavo, a propósito de la noticia que está dando Andrea de la nueva EPS, que es la EPS más grande en términos de la cantidad de pacientes que atiende, son más de 11 millones entre subsidiado y contributivo, que las cajas de compensación que son socias de la nueva EPS, CAFAM, Colsubsidio, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia, Confandi, todas ellas le han manifestado la intención al presidente Petro, al gobierno del presidente Petro y al superintendente de entregarle el control total, de cederle todo el asunto accionario al gobierno para que lo maneje ya completamente. De hecho, la nueva EPS, y es la noticia que se acaba de conocer, ya está intervenida hace un año y ahora se prorroga esa intervención, pero las cajas de compensación ya han enviado formalmente una carta diciéndole al presidente y al gobierno que evalúen la posibilidad de quedarse con la nueva EPS y que ellos ya no quieren ser parte de esto. Con una aclaración final, Gustavo, una de estas cajas de compensación que he mencionado, que es Compensar, sigue pensando en que tiene que cumplir el acuerdo al que llegó con el gobierno y no tiene interés alguno en entregar el funcionamiento de la EPS que tiene Compensar. Ella va a seguir normalmente, pero en el caso de la nueva EPS sí lo están pensando todas, porque las pérdidas ya básicamente hacen que la nueva EPS no valga nada. Ahora, es que en este asunto la gente tiene que entender, la clínica, por ejemplo, de Colsubsidio de Roma, aquí en el sur, no se cerró. La clínica sigue funcionando normalmente. Lo que se cierra es el servicio de urgencias. ¿Cuál es la lectura de esto? Es que por urgencias entra todo el mundo y de una vez tienen que atenderlos y generar unos gastos que después nadie paga porque la EPS no paga. Entonces lo que hace Colsubsidio en su parte de IPS es decir, vamos a organizarnos porque nos vamos a quebrar. Las EPS no están pagando y todo el mundo va a entrar por urgencias. Esto pinta para cosas muy delicadas y ojalá le pusiéramos muchísima atención porque esa decisión de Colsubsidio que la tomaron con el pesar del alma y como me decía el doctor Arango ayer, tratando de que fuera temporal, podría tener más desarrollos en otros escenarios. Cristo, ¿qué fue lo que le pasó a su escolta ayer? Que quedamos preocupadísimos. ¿Un intento de atraco? ¿Qué fue? Bueno, no, Gustavo, ayer me llegué muy temprano a la casa para poder madrugar hoy acá. A 6 a.m. me dejaron a las 8 de la noche y se fue el esquema y unos minutos después me llamó el director de la Unidad Nacional de Protección. Me informé por él, yo no tenía ni idea, a decirme que la camioneta de uno de los escoltas iba camino a su casa en Modelia, en el sector de Modelia, en Fontibón. Ya estaba llegando a la casa, estaba parqueando el vehículo y se le atravesó una camioneta con varios individuos a atracarlo y a llevarse la camioneta. Él reaccionó muy valientemente, muy oportunamente. Hubo un intercambio de disparos. Finalmente, esta gente salió. Reaccionó también rápidamente, hay que decirlo, la policía. Capturaron a uno de ellos, está capturado ahora. Y la camioneta en la que intentaron robarlo a él también había sido objeto, era una camioneta robada. Y en ese sector de Fontibón, me decía él anoche que hablé con él para averiguar cómo estaba, me decía que le habían dicho en la policía que en ese sector, en las últimas 3 días, ha habido 3 intentos de atraco también a camionetas de esos niveles de seguridad. Luego la situación ahí en ese sector de Fontibón está muy delicada. Por fortuna el escolta está bien y finalmente se evitó
ese atraco, pero sí, preocupante la situación de seguridad ahí en Fontibón. Pues nos alegra que esté bien, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Don Alfonso Espina, director del Servicio Informativo, ¿tiene información fresquita, recién horneadita de EPS? De las que se acaban de ratificar la intervención del Gobierno Nacional, Nueva y Sanitas, que se ratificó la intervención esta semana, hoy la de Nueva EPS, pues lo que uno entiende con la intervención, lo que se ha dicho siempre es que se intentan sanear las cosas que están funcionando mal. Y ayer pues, la propia gente de Sanitas decía que por eso no comparte la decisión de aumentar la intervención. Por ejemplo, estos son datos de la Superintendencia de Salud, el reporte de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en la información. La intervención, como lo hemos contado, ocurrió en abril del año pasado. Nueva EPS reportaba en abril del año pasado 30.101 quejas mensuales. 30.101 quejas. Un año después, cuando se decide ratificar la intervención, esas quejas en enero fueron 40.828 y en febrero 40.628. Han venido creciendo las quejas de los usuarios. Y todos los reportes es que están deteriorándose los resultados financieros, el balance, pérdidas y ganancias, las condiciones financieras de operación de Nueva EPS. Y en el caso de Sanitas, tampoco parece haber dado ningún resultado la intervención, porque cuando fue intervenida en abril registraba 18.778 reclamos, en febrero del 2025 20.132, con un pico en octubre de 24.366. Es decir, esas intervenciones no nos dan un saldo positivo como para estar desestresados. En el servicio, que es lo que muestran las quejas, reclamos, denuncias, peticiones de los usuarios, no, porque se están incrementando y en un ritmo mucho mayor del que venían incrementándose en años anteriores. Actualizamos las noticias en 6 AM de Caracol Radio. En Bogotá, como les hemos contado desde muy temprano, hay bloqueos de comunidades indígenas. Está especialmente afectado Transmilenio por la carrera décima. Allá está Julián Matiz. Situación compleja a esta hora, Alfonso, en donde ya las unidades del orden de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron retirando a las personas que están allí. Por supuesto hubo unos enfrentamientos después de que las personas de las comunidades indígenas que salieron a la carrera décima con calle décima pincharan además un bus de Transmilenio, grafitearan 2 de ellos y generaran varios inconvenientes. A esta hora las estaciones de San Diego, Las Nieves, San Victorino, Museo del Oro y Estación de las Aguas están completamente cerradas. Ya las autoridades, como le digo, intervinieron este punto y están retirando a las personas que estaban bloqueando desde muy temprano la carrera décima. También hay cierres en 2 vías importantes del departamento de Nariño, un deslizamiento de tierra en el kilómetro 39 de la vía panamericana en el tramo Rumichaca-Pasto es el primero. El segundo es en la carretera que conduce a Tumaco por una protesta indígena a la altura del municipio de Ricaurte, kilómetro 31. En el otro extremo del país, en el Catatumbo, norte de Santander, en medio de una tensa situación de violencia, 80 familias desplazadas regresan hoy a Tibú. Esmeralda Rojas. Y es que a esta hora listan sus pequeñas maletas producto del desarraigo para volver al municipio de Tibú, donde fueron sacados por el ELN. Ellos aseguran que ahora la lucha es por el territorio. Decir que no sentimos miedo sería decir mentiras. Si hay miedo, nosotros tenemos familia, tenemos niños menores de edad, pero nosotros somos dirigentes campesinos, dirigentes sociales, y por encima del miedo prevalece el territorio, nuestras familias, el arraigo. Por eso hoy desde aquí queremos llamar a los actores armados para la violencia, a que respeten a la población civil, a que respeten a las comunidades, a los dirigentes. La fuerza pública se ha declarado preocupada por la decisión voluntaria de estas familias en medio de la guerra que aún se mantiene entre el ELN y las disidencias armadas en esa zona. Bananeros del Magdalena piden una labor comercial diplomática entre Colombia y Estados Unidos para que la industria no resulte afectada de manera tan grave por los aranceles. Einer Escobar. El efecto inflacionario también afectará a los bananeros del Magdalena, quienes le sugieren al gobierno pensar con cabeza fría para que este producto pueda ser consumido en su totalidad en Estados Unidos. José Francisco Zúñiga es el presidente de ASBAMA. Cerca del 35% del banano que sale por Puerto de Santa Marta se va hacia los Estados Unidos. Es decir, a nosotros como región, como Costa Norte, como productores bananeros del Magdalena Central y La Guajira, es donde más nos podemos ver afectados ante estos temas de aranceles, porque es nuestro principal país de destino. El sector también pide que se refuercen las relaciones con Estados Unidos y que el gobierno de Petro sea eficaz ante las decisiones unilaterales que no son compartidas por este sector.